Pablo Ruiz Palacios es el nuevo secretario general de Somos Región. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal? Una formación que en los últimos comicios autonómicos conseguía más o menos 3.300 votos en un intento de entrar en el Parlamento, en la Asamblea Regional de Cartagena. Es verdad que tras la salida o pasar a segunda línea del expresidente Alberto Garre, que era quien encabezaba un poquito la formación del Limón Verde, parece que queréis rearmaros, ¿no? ¿Cómo está siendo esta época en vuestra formación? Bueno, Pablo, muchas gracias en primer lugar por esta invitación. Efectivamente, en primer lugar, el proyecto de Somos Región, que nace con la plataforma cívica y lo capitalizó Alberto Garre, después de esas primeras elecciones donde pues, no se obtuvo el resultado que él esperaba, se produce un relevo generacional en la persona de Pilar García Santos. Y Pilar, pues bueno, lo que ha hecho ha sido darle un giro trascendental al partido, convirtiéndolo, que es lo que pretende, en una herramienta política al servicio de la región de Murcia. Y con base a esa herramienta política al servicio de la región de Murcia es lo que estamos armando el partido, realizando nuevas actividades de campaña para que el partido pues, pueda llegar a todos los rincones de la región de Murcia, nuevamente de cara a los próximos comicios. Abogado, entrenador de fútbol, especialista también en muchas lides políticas, incluso fuiste miembro del Gobierno regional en esa Dirección General de Emergencias, de la que fuiste fulminado en su día. ¿Por qué se mete uno ahora en este berenjenal? Bueno, Pablo, al final yo he aprendido a ver aquella época como una anécdota, aunque fue realmente duro para mí. Fue un episodio muy complicado, muy difícil, por las implicaciones. Me sobrepasó muchísimo el castigo que se me dio en aquel momento. Ten en cuenta que mi familia, mi mujer, mis hijos... Recordamos, Pablo, para poner a los espectadores en antecedentes, que te cesan fulminantemente después de haber gestionado con éxito una dana, ese episodio atmosférico adverso que aterrorizó a muchísimas localidades, sobre todo en la costa del Mar Menor de la región, y que fue un ejemplo tanto con la consejera Beatriz Ballesteros en su día como contigo en esa Dirección General de Emergencias, la gestión de incluso con la Unidad Militar de Emergencias en el territorio, etcétera. ¿Y cómo pudisteis salvar pues, aquella época, ¿no? Y aquel episodio que, bueno, pues meteorológicamente hablando fue también adverso? Te cesan después de verte en el teatro, que además te quedaste dormido, en el Teatro Romea de Murcia, a acompañar una función a tu familia. Sí, bueno, ya te comento, Pablo, hombre, te agradezco esas palabras porque bueno, todavía mantengo contactos con... No lo digo yo, lo dijeron todos los agentes implicados y políticos de todas las fuerzas, que fue un ejemplo y un modelo de gestión, empezando por la consejera, pasando por el director general, hasta el último de los funcionarios de la misma. Bueno, pues te vuelvo a dar las gracias, pero efectivamente, si es que la realidad es que después de estar ese día 23 horas seguidas trabajando, me dijeron que me fuese a descansar. Y bueno, esto que llego a mi casa, mi mujer salía hacia el teatro y para poder estar un poco con ella, pues ingenuo de mí, cogí, y además que vivimos a 50 metros del teatro. Nada, me duché rápido y me fui al teatro. Ya en el teatro, pues ya se sabe, lo humanamente posible que hice fue dormir y luego volver a mis quehaceres. Pero bueno, para mí fue muy complicado, me decepcionó muchísimo la política, sí, Pablo. Y en aquella época, ¿quién pidió tu cabeza? ¿La rubia o la tránsfuga? ¿O cómo fue aquella situación? Pues mira, si yo te digo que no recibí ninguna llamada de nadie, no lo sé. No te puedo decir quién pudo pedir mi cabeza. Ten en cuenta que después, con el paso del tiempo, pues te das cuenta que entre ellas no se hablan. Era una situación que cualquiera de las dos o las dos, era un gobierno que se acababa de formar. Albert Rivera estaba en la picota en ese momento porque fue el momento en el que se sacó mejor resultado electoral y bueno, era muy fácil. Pero era muy fácil alguien caer. Que intuyo no sería Beatriz Ballesteros. No, Beatriz Ballesteros no fue. Además, magistrada también, jurista como tú. Beatriz Ballesteros, Pablo, fue una excelente consejera, una excelente persona, una persona muy preparada. O sea, yo solo tengo palabras buenas de agradecimiento hacia ella. Yo aprendí muchísimo en esa semana y en esa experiencia También política. sobre ensañamiento público de una figura política, ¿no?
Sí, ya te digo, para mí era algo completamente, ¿no? A mí es que me desbordó tanto ver ese castigo, ese escarnio público, me desbordó tanto. Bueno, yo es que aún recuerdo, y ahora mismo que estamos hablando de esto, en la última rueda de prensa que di, la última que di después de ser cesado, es que mi hijo me acompañó a la rueda de prensa. Es que es muy duro, Pablo. Fueron unos momentos que realmente fueron devastadores y bueno, yo no podía hacer otra cosa, nada más que volver al trabajo, a mi vida de abogado e intentar recomponerme. Pero fue realmente complicado, sobre todo porque estás viendo sufrir a la gente que más te quiere. Estás viendo sufrir a tu mujer, a tus padres, a tu hijo y por algo que te parece excesivo. Pasados ya muchos meses de aquello, de aquel episodio de cese con la gestión de la Dana, etcétera, etcétera, decides volver a la primera línea de la política regional en esta aventura de Somos Región. ¿Cómo y por qué? Pues mira, como te he comentado, Pablo, yo salí tremendamente decepcionado de la política, como te podrás imaginar. Y cierto día recibo una llamada de Pilar García Santos, la presidenta del partido. Además, te lo voy a contar para que veas cómo sucede todo. Recibo una llamada de ella que quiere venir a mi despacho a nivel profesional pues para comentar el tema este del asunto, cuando el consejero de Sanidad se vacunó del COVID y toda esta historia. No fue el único, ¿eh? Manuel Villegas Sí. y 300 y pico más. Todavía, a día de hoy, no sabemos la lista, ni la vamos a saber nunca, porque lo que hicieron, ya saben lo que fue. Moción de censura, fallida, tránsfugas y mantenimiento en el poder de los de siempre. Bueno, Pablo, pues estando ahí en el despacho y por supuesto, pues comentando el tema jurídico, si existe algún posible delito o no existe algún posible delito, de repente pues va Pilar y me dice, bueno, ¿y tú por qué no vuelves a la política? digo, Pilar, digo, yo estoy que me hago en la política. Además, yo salí completamente decepcionado de la política. Y me dice, fíjate, Pablo, dice, tengo una pala en el coche para desenterrar los muertos que has enterrado. Claro, me quedé así. Digo, ¿cómo? Dice, sí. Dice, vamos a ver, Pablo. Dice, yo te conozco y eres una persona que amas como mucha gente y como nadie la región de Murcia, la lleva en la sangre. Dice, ¿por qué no vuelve a la política? Y la verdad es que esa situación me hizo reflexionar bastante y bueno, y aquí estoy. Ese fue realmente el momento en el que me hizo cambiar todo y dije, ¿y por qué no? Es verdad que en los últimos meses formaciones como la vuestra, como Somos Región, habéis experimentado, pues no sé si un poquito más de masa crítica o cierto movimiento en el tablero electoral debido principalmente a un episodio también desagradable de los muchos que hay en esta tierra, como es el abandono, la desidia, con multa incluida, a España y por supuesto a la región de Murcia por la gestión del Mar Menor, esa sopa verde, más verde que nunca, que ha hecho que se devalúen las viviendas, la actividad económica y todo lo relativo al entorno de este ecosistema, que es único en el mundo y que debiera ser motivo de progreso y no de derrumbamiento de una región. Efectivamente, Pablo, bueno, tenemos el Mar Menor, que eso es un fracaso de todos los partidos políticos, que a mí ahora mismo es que me parece inmoral, no sé, me parece injusto que haya un solo partido político que diga que ha hecho algo por el Mar Menor. Me parece inmoral, de verdad. ¿Dónde está el éxito de lo que se ha conseguido ahora mismo con la plataforma de salvar el Mar Menor? Está en los ciudadanos. Son los ciudadanos los que se han movilizado. Es la primera iniciativa legislativa popular que se debate en el Congreso. Y de eso va nuestro partido. Nuestro partido, lo importante es la región de Murcia, son los intereses. Nosotros no buscamos sillones, no buscamos cargos. Simplemente estamos buscando que lo primero sea la región de Murcia, sin condicionantes de ningún tipo, Pablo. Igual sucedió con el soterramiento. En el soterramiento, ¿dónde está el éxito? ¿Qué fue? ¿Hay partidos políticos que van a decir ahora que han apoyado o que ha sido gracias a ellos? No, el éxito está en un grupo de ciudadanos de Ronda Sur que fueron los que han conseguido llegar hasta donde hemos visto este resultado. Y así con todo, no nos pueden seguir engañando, Pablo. ¿Cuál es el programa o las principales ideas que tiene Somos Región para mejorar la vida de la gente en esta tierra? Bueno, nosotros en Somos Región abogamos, por ejemplo, con temas tan importantes como luchar contra la desertización de la región, por supuesto el tema de infraestructuras
Es un tema que hay que cambiar por completo, es decir, las infraestructuras tienen que llegar a Murcia, pero no es posible que lleguen si no tenemos voz en el Congreso de los Diputados. Y te voy a poner un ejemplo, Coalición Canaria. ¿Qué sucedió con Coalición Canaria? Se han dado cuenta que las leyes se aprueban en el Congreso. Y en el Congreso, teniendo un poco de representación, consiguen muchísimo para tu región. Y eso es lo que hablando sucede. de tener 1 o 2 diputados por su circunscripción, que puede ser la de Las Palmas o la de Santa Cruz de Tenerife, según la provincia, pero pasa igual con Teruel Existe o con Foro Asturias o con cualquier otra formación. Lo estamos viendo, pero bueno, y no hablemos de PNV o de Cataluña, que eso sí que hacen lo que les da la gana en el Congreso de los Diputados. O sea, eso es increíble. Entonces, en Murcia es lo que necesitamos. O sea, la solución ya no la vamos a encontrar en lo que tenemos, que siempre que es más de lo mismo. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos 10 diputados por la región de Murcia en el Congreso. Que al final, ¿qué es lo que hacen, Pablo? Pues lo que dice el jefe de abajo. ¿Favorezca o no favorezca la región de Murcia? Pero que en las últimas 3 décadas se suelen repartir 80-20, 70-30, así, o 60-40 en los últimos años. Pero es verdad que del 8-2 al 6-4, ideológicamente hablando, sin nombrar a ningún partido, ¿hay hueco ahí en esas cifras nacionales y también en las autonómicas, con esos votos que yo decía antes, 13.300 para un partido como el vuestro? Por supuesto que hay hueco, Pablo, y nosotros es lo que pretendemos. Nosotros lo que pretendemos es tener esa voz para poder llevar a Madrid y aquí a la Asamblea Regional de Murcia esa herramienta política al servicio de la ciudad de la región de Murcia. Es decir, nosotros no tenemos ningún jefe que nos vaya a decir, oiga, usted tiene que votar en este sentido, no al plan hidrológico nacional. Vamos a ver, ¿por qué no tenemos un plan hidrológico nacional aprobado? ¿Por qué? ¿Por qué la región de Murcia ahora mismo en turismo nos hemos quedado atrás? Que nos han sobrepasado ya Almería y otras ciudades, teniendo lo que tenemos, la costa que tenemos, teniendo el Mar Menor. ¿Por qué? Pero bueno, ¿de qué va esto, Pablo? En deporte tenemos la mejor región del mundo, con los mejores sitios, el mejor clima para poder celebrar eventos de cualquier tipo, y tú lo sabes, que eres un amante del deporte. Y el éxito deportivo individualizado de nuestra gente, y luego, que no pueden hacer más con menos. ¿Cómo apoyamos a nuestros deportistas de élite? Bueno, sí, los apoyamos haciéndonos fotos con ellos. Y por Instagram es complicado. Pero es que sí, como se apoya, es un apoyo muy deficitario, que no sale de la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues eso, la única forma de cambiarlo es arañando ahí en ese Congreso, siendo 1 o 2 de esos 10 diputados en Madrid, teniendo esa representación, esa voz en la Asamblea de Murcia y, por supuesto, a nivel municipal. ¿Sois conscientes que para conseguir un asiento en el Parlamento, en la Asamblea Regional con sede en Cartagena, necesitaríais duplicar como mínimo los votos de las últimas autonómicas? Ahora mismo con varios concejales en pueblos como Ricote, Abarán o Torre Pacheco y en el entorno de los 700 afiliados, ¿cómo lo vais a hacer? ¿Cuáles son un poco vuestra hoja de ruta para llegar a la gente? Bueno, nosotros tenemos claro que vamos a llegar. Tenemos claro que vamos a llegar... ya no por el momento donde ahora mismo la sociedad está un poco hastiada de lo que hay a nivel político, sino porque la región de Murcia lo merece. Es decir, nosotros ahora mismo estamos desarrollando una campaña en todos los municipios de la región que llamamos Despierta, Región Despierta, precisamente donde vamos denunciando la situación de abandono en la que se encuentra la región de Murcia, pero a nivel de patrimonio cultural, a nivel de infraestructura y detectando los problemas de cada municipio. Y luego, a nivel de organización, pues también estamos ampliando en todos los municipios nuestros grupos gestores para poder llegar a todos los lugares de la región de Murcia. Por ejemplo, Pablo, echando un vistazo a las cifras y también un poco a la realidad, a la composición del dinamismo regional, vemos que en Yecla cada vez se sienten menos de la región de Murcia o que en Cartagena, por descontado, el sentimiento de pertenencia a una comunidad que no tiene 2 aspectos identitarios que pueden ser básicos, como el caso de un himno, simple y llanamente, un himno, o una comarcalización que vertebre realmente el territorio que no se llegó a desarrollar en su día. Eso sí, en las últimas legislaturas se aprobó una cosa que es muy productiva y es que vale lo mismo el voto de un murciano que viva en una pedanía de Caravaca que de uno que viva en cualquier diputación del entorno del Mar Menor, cosa que antes no sucedía. Esa división por taifas, ¿no?, por circunscripciones, hacía que no todos los votos valieran lo mismo
beneficiando a las grandes formaciones políticas, principalmente al rodillo del Partido Popular en la época de Ramón Luis Valcárcel. Sí. ¿Esto da esperanza a formaciones como, por ejemplo, Somos Región o Movimiento Ciudadano, Coalición Regional o alguna otra? Porque es verdad que mirando las cifras, los datos escrutados de los últimos comicios, dice 14.000, 13.000, 12.000, en 3 partidos diferentes que a lo mejor podéis tener cosas comunes, que han ido a la basura, por decirlo rápidamente. No sé si habéis pensado también en algún tipo de plataforma o de afiliación con otras formaciones que os haga no conseguir un asiento, sino varios en la Asamblea. Sí, bueno, vamos a ver, nosotros es cierto que, y además no se ve, pero hay partidos que se han presentado en las últimas elecciones que efectivamente han sacado esos resultados y bueno, el escenario ahora mismo es el mismo para todos. La unión de unos pocos puede hacer algo grande. Nosotros estamos trabajando en ese sentido, es decir, nosotros nuestra política, una de nuestras políticas es en cada municipio donde exista también algún partido independiente, el poder hablar con ellos y ver cuáles son los intereses que existen en ese municipio y por qué no el llegar a algún tipo de coalición. Somos Región, por ejemplo, estaría dispuesta a asumir la reivindicación histórica del Movimiento Ciudadano, ganador de las elecciones en Cartagena, segunda ciudad de la región, de modificar el estatuto para reconocer identitariamente a Cartagena como provincia. Bueno, en Somos Región, nuestra comisión de trabajo que se encarga de ese tema, bueno, lo ha valorado y ha sido objeto de estudio. Es algo que requiere un análisis muchísimo más profundo, Pablo. Esto no se puede decir si somos partidarios o no somos partidarios. De hecho, pues bueno, pues en su día también hubo contactos con Movimiento Ciudadano y bueno, y nosotros estamos ahí. O sea, nosotros nos van a encontrar cualquier partido donde los intereses principales sean los que te he comentado antes, nos va a encontrar. Da igual quién sea. Hay también otra partícula en este átomo que es muy importante y es que el gobierno precario de López Miras y sus tránsfugas no decida modificar el estatuto o modificar la ley electoral para elevar el ingreso en la Asamblea al 5% del voto escrutado, que también podría pasar, ¿no? También podría pasar, pero bueno, en ese caso habrá que trabajar más. Es decir, se incrementará el número de votos que haya de conseguir, pero habrá que trabajar más. Vamos a ver, la situación en la que ha quedado la Asamblea Regional de Murcia, todos la conocemos. Es una situación de una mayoría absoluta en la que puede pasar cualquier cosa. Mira los últimos acuerdos que se han adoptado para poder retirar el estatuto de autonomía del Congreso. O sea, que puede suceder cualquier cosa. Pero en esos casos, bueno, nosotros estamos preparados para cualquier cosa. En nuestro partido somos un partido que está fuera de todo, de los egos, del personalismo y donde lo principal, y estamos muy acostumbrados todos a trabajar, Pablo. Bueno, pues Pablo Ruiz Palacios, nuevo secretario general de Somos Región, junto a vuestra Junta Directiva, gracias por acercarte aquí en directo a Televisión Murciana, por darnos esas pinceladas de cómo os estáis rearmando. No vais a ser los únicos porque nos espera un 2022 cargado de actualidad política, con ese gobierno regional, un ejecutivo sustentado en tránsfugas, que no tiene que ser sencillo, y poner nombre a las cosas, que en esta tierra a veces se daba una tarea ardua y difícil. Efectivamente, Pablo, a veces no queremos llamar a las cosas por su nombre. Gracias, Pablo, y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, Pablo.